El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Libro de Ruth, capítulo 1, del verso 1 al 6. Dice: gobernaban los jueces. Hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, y la mujer, Noemí, quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se le levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Libro de Ruth, capítulo 1, del verso 1 al 6. La conferencia titula De Belén a Moab. Dios nos quiere llevar al mundo de su gracia y hacernos permanecer allí. Pero muchos desertan de la gracia y se vuelven a las obras. Ejemplo, cuando el hijo pródigo dejó la casa de su padre, él creyó que todo le saldría bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que tocó fondo. En el tiempo de los jueces, Elimelech también creyó que todo marcharía bien al dejar la tierra de Canaán. Pero en tierra extraña le llegó la tragedia y quedaron completamente arruinados con la muerte de los 3 varones de la casa. Hoy también muchos viven pensando que haciendo las cosas a su manera todo les saldrá bien. Por lo menos eso era lo que pensaba Abimelech, quien vivía en Belén, en la tierra de Canaán. Él dijo: nos conviene mudarnos a Moab. Y la tierra de Moab no tenía ninguna relación con las promesas de Dios. Era la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Pero Abimelech, cuando la dificultad llegó a su hogar, abandonó la tierra de la promesa y descendió a los campos de Moab. Damos otro rumbo. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. En una época donde no había palabra profética, habían transcurrido 400 años de silencio y los religiosos de su tiempo no querían nada con él, nada con el pueblo. Y no había nada de gloria también detrás del velo en el templo. Hay una historia en la Biblia conocida como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sobre los lomos de un asno que nadie había domado. Era un asno salvaje porque nadie lo había montado. Ese fue un día glorioso donde el pueblo reconoció que Jesús había sido enviado a Israel como el hijo de David. Y se formó un gran alboroto
que los sacerdotes tuvieron que salir del templo a callar la multitud que gritaba y vitoreaba: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, hosana al que viene en el nombre del Señor. Juan en su evangelio en el capítulo 12 cuenta todo esto. Y los sacerdotes salieron del templo donde estaban realizando su servicio, donde estaban orando, donde estaban clamando porque el Mesías venga. Y no se daban cuenta que el Mesías estaba ahí. Por sus corazones duros, ellos no lo entendieron y perdieron el tiempo de la visitación de Dios. Algo parecido ha acontecido en la iglesia de hoy. Jesús el Cristo ha irrumpido en ella para ver quién se da cuenta de su presencia. La manera o la forma en que ha venido en realidad no es lo más importante. Lo que sí es importante es que Él esté aquí, porque es a Él a quien verdaderamente necesitamos. Él llega de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su sabiduría. Y la sabiduría nuestra consiste en no perdernos nada de lo que Él quiere hacer hoy. Volvemos al libro de Ruth. ¿Qué pasa cuando el pan se pone escaso? Ruth, capítulo 1. Verso 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Esta historia transcurre en el tiempo de los jueces. Aquellos días eran tiempos de escasez en Israel, por el motivo de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero aunque el tiempo no era el mejor, ni era el perfecto, había gente con un corazón para Dios. Moab estaba al este del Mar Muerto, era una de las naciones que oprimían a Israel durante el periodo de los jueces. Había entre estos 2 pueblos discordia, pelea, hostilidad, y la hambruna era tan grande que Abimelech decidió partir con toda su familia de Belén a Moab. Y con tan mala suerte que este hombre y sus 2 hijos no pudieron volver a su patria porque se murieron los 3 en Moab. A muchas personas les ha pasado así. Han dejado el país para ir a trabajar a España, fueron por dinero y perdieron hasta la vida, porque sus huesos inclusive se quedaron allá porque no pudieron traerlos. Dejar Belén, que quiere decir casa de pan, donde Dios ha prometido bendecir, porque hay problemas, es una gran necedad. Esta familia se fue a Moab para su propio mal. Pero como cada cual hacía lo que bien le parecía en el tiempo de los jueces, esa fue la causa de la escasez del pan. Dios estaba ahí, pero ellos tenían que volverse a Dios, tenían que buscarle, porque el pan que descendió del cielo es Jesucristo mismo. El tiempo de escasez no prueba que Dios no está. Pero cuando cada cual o cada quien hace lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces, donde vaya esa persona no va a encontrar nada, porque solo hay pan donde Jesucristo es el Rey. El pan es una prueba de la presencia de Dios. En el lugar santo del tabernáculo había una mesa con 12 hogazas de pan que se cambiaban diariamente. Y solo a los sacerdotes les estaba permitido comer de él porque era algo santo. Se llamaba el pan de la proposición o pan de la presencia. Y ese pan era símbolo
de Dios mismo. Noemí y su familia vienen a representar la gran cantidad de personas que van a las iglesias y no encuentran nada, porque viven haciendo lo que bien les parece. Entonces el pan escasea para ellos. Tienen un hambre insatisfecha, pero como viven saltando de un lado para otro, no encuentran nada. El mundo necesita pan, pero es el pan del cielo. Y lo buscan en lugares equivocados. Y al no encontrarlo, primero van de un lado a otro y terminan en el mundo. Es por eso que vemos gente que estuvo en la iglesia antes y ahora llevando una vida doble. Mientras estuvieron en la iglesia, llevaban una vida doble. Salieron otra vez de la iglesia y siguen continuando con esa vida doble. Están solamente tratando de llenar sus vidas vacías, pero siguen haciendo lo que bien les parece. Y Dios no se revela a quien no le busca. Ellos viven así porque en realidad no tienen de qué alegrarse. Solo están tratando de distraer esa hambre interna, tratando de matar su tiempo, porque a muchos la iglesia les ha fallado. ¿Cómo les falló? No les dijo la verdad. No les dijo la verdad que Jesús no es religión, es vida. Y que Él mismo es el pan de vida. Por eso fue que buscaron y siguieron un evangelio diferente. Jesús es el verdadero pan del cielo. Pan para ser comido. Pan para comerlo diariamente. Pan que nutre. Pan que sacia el hambre espiritual. ¿Cómo se mide la espiritualidad de una persona? Con lo que habla, cómo actúa. Porque está escrito en la palabra que en el tiempo de los jueces la gente hacía lo que bien le parecía. Entonces, si hacía lo que bien le parecía, quiere decir que no tenía relación con Dios. Entonces, los que no encuentran el pan de vida siguen hambrientos. Sus corazones siguen vacíos. Y ese vacío es producto de hogares con padres que viven peleando, padres que se viven gritando o padres divorciados. Ese vacío es producto de padres que se han ido a otros países por dinero y han abandonado a su suerte a sus hijos pequeños, dejándolos en manos de sus abuelitas, que aunque tengan buena intención, no tienen la fuerza suficiente para frenar una juventud rebelde. Ese vacío es producto del trabajo de los padres, es decir, que los padres trabajan todo el día, la tele es la niñera, y por eso cuando llegan a la adolescencia, los muchachos se introducen a los cafés internet, que se convierten en guaridas de adolescentes mirando pornografía. Para que los hambrientos se queden en la iglesia, tienen que encontrar a Jesús, el pan de vida, y tienen que ver lo que Él está haciendo en medio nuestro. En el templo había un velo gruesísimo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había sido fabricado de lino retorcido. Era una tela resistente. Ninguna mano hubiera sido capaz de romperlo. Ese velo ocultaba el lugar santísimo. Cuando Jesús murió, este velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y a partir de ese día, todo sistema de sacrificios terrenales habían concluido. Hoy no tenemos velo,
No hay nada que tapar porque Dios mismo rompió ese velo. Él lo rompió desde el cielo el día que Cristo murió para que todos pudiéramos entrar al lugar santísimo. Tenemos que entender que necesitamos con urgencia la presencia de Dios. Debemos valorar nuestra entrada al lugar santísimo, al lugar de la presencia. Por eso es que nos reunimos en la iglesia, porque Dios quiere conducir a la iglesia a la comunión cercana con el pan de vida, Jesucristo. La iglesia no es para entretener niños, para entretener jóvenes, adolescentes o adultos. La iglesia no es para hacer desfiles de disfraces bíblicos. La iglesia tampoco es para hacer competencia de embolsados. La iglesia no es para hacer desfiles de sombreros. La iglesia es para establecer el reino de los cielos en la tierra y poder así gobernar nuestra propia tierra, que es nuestra vida, para luego poder gobernar nuestro entorno. Es el evangelio del reino que tenemos que predicar, porque el reino de los cielos se acercó en Cristo a la tierra para gobernar nuestras vidas, y si Él te gobierna, entonces el reino de los cielos está en vos. Si no te gobiernas, entonces estás viviendo como en el tiempo de los jueces, haciendo lo que bien te parece. Por eso la gente miente hasta cuando le toca viajar. ¿Por qué? Porque hace lo que bien le parece. ¿Qué es lo que impide la manifestación de su presencia? La carne. La carne. Porque el mundo está en la iglesia. Y el reino de Dios no es de este mundo. En el sentido de que no se debe vivir de acuerdo a los patrones o entretenimientos del mundo. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús no querían que el pueblo se diera cuenta de que no había gloria detrás del velo. Y los líderes religiosos de este tiempo hacen exactamente lo mismo. No hay gloria en la iglesia. Por eso es que para que la gente no peque, tienen que llevarse a la iglesia en un retiro para carnaval. Para que la iglesia no peque, tienen que llevársela a la iglesia a un retiro cuando es la fiesta del pueblo. Para que la gente no peque, tienen que encerrar a su gente. No se dan cuenta que el que peca no ha nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Fíjense, todo el que permanece en él no peca. ¿Cuál es el que permanece? Es el que persiste, el que dura, el que aguanta. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. 7, hijos míos, que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Es decir, el pecado no es una práctica en sí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios trae problemas?
La gente puede pensar que la presencia de Dios no trae problemas, pero la presencia de Dios sí trae problemas. ¿Sabe por qué? Porque destapa todo lo que está tapado. Saca a luz lo falso. Por eso es que los religiosos hacían creer que la presencia de Dios estaba detrás del velo. Pero una persona que ha tenido una experiencia con la presencia de Dios sabe la diferencia entre una experiencia y otro que solo tiene argumentos o conocimientos en su cabeza. Tenemos que decirle a la gente la verdad. Amor es decirle a la gente la verdad. Porque si logramos guiarla a la presencia de Dios, todas las teologías falsas se van a derrumbar, se van a desmoronar. Todavía los fanáticos religiosos están más preocupados por el tamaño de la falda, el largo del cabello y asegurándoles al pueblo que las mujeres no predican. Pero no les enseñan la verdad acerca del temor de Dios, que es lo único que lo aleja a uno del pecado. No le enseñan la verdad acerca de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No le enseñan de la necesidad de una entrega absoluta. Sobre eso, poquísimos predican y sobran los dedos de la mano para nombrar a los que predican la verdad. Cuando se le da algo a la gente de Dios mezclado con mucho de lo que no es de Dios, ¿qué pasa? Se los vacuna contra Dios. Eso no funciona. Ya bastante tiempo hemos metido la carne y en vez de presencia de Dios lo que hay es presencia humana. La gloria de Dios tiene que fluir en la iglesia para que la misma gloria de Dios fluya en los pueblos. Por eso afirmo que el fluir tiene que comenzar en el templo. Ezequiel 47:1 dice: vi las aguas que salían debajo del umbral de la casa del templo. Es de ahí que tiene que fluir. Y nosotros somos el nuevo templo de Dios. Volvemos a la historia de Noemí. La noticia llegó a Moab de que había pan de nuevo en Belén. Cuando la casa de pan, Belén, está vacía, o cuando ellos mismos no lo encuentran, la gente se ve forzada a buscar pan en otro lado. Noemí descubrió que Moab había tratado con crueldad a ella y a toda su familia, porque todos los varones de su casa habían muerto. Y muchos no se dan cuenta de que Moab es el mundo. El mundo te va a robar a tus hijos. El mundo te puede hacer morir antes de tiempo. El mundo te puede hacer envejecer con amargura. Porque cuando uno hace lo que bien le parece, no tiene sabiduría. Noemí es un ejemplo. De Moab, ella volvió a Belén llena de amargura. Solo le quedaban las nueras. Y una mujer viuda, en la condición de Noemí, se moriría de hambre, porque no le quedaba hijo que la mantenga. No habían asilo de ancianos. O sea que si no había quien provea para una viuda, la viuda terminaba muriéndose a los pocos meses. Así que esta mujer volvió a Belén llena de amargura. Solo le quedaban las nueras, que prácticamente eran unas desconocidas, y para ella su futuro era sombrío.
Esta mujer pensaba en todo lo que le había acontecido y les dijo a las nueras: no tienen que andar tras de mí, ya no tengo más hijos para darle, quédense en su tierra, yo voy a volver a Belén porque he escuchado los comentarios de que de nuevo hay pan. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, la noticia corre como reguero de pólvora y los hambrientos de su presencia se anotician. Y no habrá necesidad de hacer propaganda, porque la noticia va corriendo de boca en boca hasta que todo el mundo se entere de lo que Dios está haciendo en un lugar. Así que no puedes estar contento comiendo migajas. Es por eso que Dios te está convocando a buscarle de una manera diferente. Y está llamando principalmente a la iglesia, para que la iglesia venga y coma gratis de balde el pan del cielo. El que no está contento con comer migajas, ese va a buscar pan. Y Dios mismo buscará la manera de que los hambrientos encuentren el lugar correcto en la casa de pan donde está la bendición. Ya es malo cuando no tienes hambre de Dios, cuando te rehusas a entrar en el reino y Dios te va a dejar hacer tu elección. Pero cuando Él se molesta es cuando te paras en la puerta, no quieres entrar, pero no dejas entrar a los que quieren entrar. Uno podrá pensar y decir, pero yo no me paro en la puerta. Con tu ignorancia en las cosas del reino y tu propia falta de hambre de lo espiritual, en sentido figurado, te estás parando en la puerta de la iglesia, impidiendo la entrada de los hambrientos y de los perdidos. Mateo 23:13. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, cierran el reino de los cielos en la cara de hombres, ni entran ustedes ni permiten entrar a los que procuran hacerlo. Estaba tan mala la reputación de Belén que una de las nueras de Noemí, llamada Orfa, no quiso volver a Belén. Ruth le creyó a su suegra y le dijo: si en verdad hay pan en Belén, yo voy con vos. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. La pregunta está aquí: ¿están listos para reconocer que han estado haciendo lo que bien les parece? Porque Dios nos está dando una oportunidad más hoy para dejar de hacer lo que bien te parece. Y el primer paso es reconocer que no estás comiendo a Cristo, el pan del cielo. Reconocer, por lo tanto, que tu vida cristiana está en retroceso y estás a punto de perderlo todo. Por lo tanto, tienes que tener claro y saber que es fácil comenzar bien y terminar tratando de alcanzar cualquier cosa. Por eso dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La iglesia necesita al Cristo de la iglesia. Trinidad necesita a Cristo. El Beni necesita a Cristo. Bolivia necesita a Cristo. Y cuando tengas hambre de Él, Él mismo te saciará, porque la clave para que seas avivado es hambre y sed de Él, quien es el pan de vida que descendió del cielo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.